Esta historia comienza en el reino demoníaco, donde el grupo del héroe libera una feroz batalla en contra del rey demonio. Eftal, nuestro prota, junto a los demás, dan su mejor esfuerzo para derrotar a aquella figura inmensa que dispara con todo su poder. Los magos usan sus mejores hechizos para protegerse, mientras que el héroe aprovecha las distracciones de sus compañeros para lanzarse por el aire, consiguiendo clavar su espada en la cabeza del rey demonio. Los magos comienzan con una ráfaga de cadena de hechizos que atraviesan a su objetivo, consiguiendo que a los pocos segundos este esparza todo el poder acumulado de su interior y cae al suelo derrotado, otorgándoles la victoria que tanto anhelaban. Días después, ya de regreso en la capital, se presentan ante el rey, el cual felicita a los 4 guerreros por acompañar al héroe en su misión de acabar con el rey demonio y volver victoriosos al imperio. Por esto les dará una recompensa digna de sus actos, ya que además de ser sabios en los elementos mágicos que dominan, los 4 obtendrán títulos de emperadores. Eftal queda en shock, solo los nobles pueden acceder a un título de tal renombre y ahora ellos hacen parte de la nobleza. Por lo que cuando el rey se le acerca felicitándolo por su trabajo, a pesar de no ser el más grande mago de todo el reino, sabe que merece más que nadie ser llamado el emperador del rayo. Esto hace llorar a nuestro prota completamente desconsolado. Después de más de 40 años de dedicación absoluta a la magia, por fin obtiene un reconocimiento digno y no puede estar más feliz de sus logros. Años después, nuestro prota observa el horizonte mientras Merlín se acerca diciéndole que ya están listos. Minutos después, Eftal sigue con las clases al grupo de chicos que aprenden magia. Él les recuerda que la concentración es lo más importante para poder mantener los círculos mágicos y tras varios minutos avisa que luego seguirán con hechizos de nivel 4. Merlín le dice si no es mejor que él descanse un poco. Nuestro prota se asombra por su mirada preocupada, pues recuerda claramente cuando la encontró tirada junto al cuerpo de su madre. Todo esto resultado de la guerra que causaron contra los demonios y no puede creer que él fuera quien causó gran parte del exterminio del clan de Merlín, quien ahora lo mira con mucha preocupación. Aún así le asegura que se encuentra bien y deben seguir practicando, pero Merlín le pide que les enseñe hechizos de nivel 6. Todos los demás chicos se asombran porque hasta ahora están practicando los de nivel 5 y Eftal les dice que no hay por qué afanarse. Lo más importante son las bases de la magia y sabe que ella es su mejor estudiante, pero no ve motivos para ir tan deprisa. Merlín responde que necesita aprender lo más rápido que pueda, pero acepta practicar lo que él les ordene. Unas horas después, Merlín llega hasta un bosque, escuchando todo el ruido de aquel lugar y respira intentando relajarse un poco, porque no puede dejarse llevar por el miedo y avanza hacia una cueva. Ella sabe que allí hay un gran monstruo, pero como la mejor estudiante del emperador del rayo, demostrará el lugar de su maestro. Incluso vencerá a este monstruo para que Eftal pueda descansar sabiendo que su legado está en buenas manos. Después de varios minutos, Merlín corre desesperada por el bosque mientras aquel monstruo la persigue. Ella no puede creer que los hechizos de nivel 4 no sirvieran de nada y sabe que ahora solo tiene una opción, por lo que se detiene y comienza a conjurar su magia, invocando todo su poder y logra activar un hechizo de nivel 6 después de concentrarse al máximo. Eso la alegra y más cuando una descarga impacta a aquella bestia, pero su alegría se esfuma al ver que el monstruo sigue avanzando sin estar herido. Incluso la tira al suelo y ella sin fuerza supone que ya es el final. En aquel momento un ruido inunda el bosque. Merlín al abrir sus ojos no mira al monstruo sino a su maestro, quien avanza completamente enojado, pues no es la primera vez que le advierte que debe alejarse de este bosque. Aún así trata de calmarse explicándole que es su alumna con mayor potencial pero es demasiado impaciente. En ese momento el monstruo vuelve a aparecer y nuestro prota, bastante enojado porque interrumpa su sermón, levanta una mano disparando un hechizo de nivel 10 que desintegra a aquel monstruo. Al regresar a casa, Merlín sigue fascinada por el poder de nuestro prota, quien le ordena que vaya a dormir pues ya fue demasiado estudio por hoy. En aquel momento cae de rodillas en medio de una fuerte tos y nota que está sangrando, así que maldice aquella enfermedad mientras Merlín se acerca preocupada, confesando que ya sabe lo que tiene. Por esto quiere que descanse mientras ella aprende lo más que pueda. Nuestro prota entiende por qué ella ha cometido tantas imprudencias, pero le confiesa no puede quedarse a descansar. Ya no
no tiene mucho tiempo por culpa de esta enfermedad y lo único que le queda es entrenar a sus alumnos para tener grandes sucesores, pues quería ser el mago más poderoso del mundo, aunque esto fue algo imposible. Aquel sueño que seguramente todos los magos tienen, en su caso por la edad y su enfermedad lo limitan. Merlín no le cree porque acabó de verlo usar un hechizo de nivel 10 con mucha facilidad y por algo es el emperador del rayo. Nuestro prota agradece sus halagos, pero no es cierto, porque si se compara con los más jóvenes y los otros emperadores queda muy detrás en nivel de poder. Incluso cuando lucharon contra el rey demonio, solo él, quien era el mayor de todos, era quien tenía más dificultades para usar su magia y eso es algo que no puede cambiar. Al siguiente día, uno de los aprendices despierta a nuestro prota llamándolo con urgencia. El emperador del fuego acabó de publicar una teoría sobre una forma de cómo detectar las aptitudes mágicas. Nuestro prota se asombra porque eso es realmente impresionante, ya que tiene todo el sentido del mundo tras leer la teoría y no esperaba menos de un prodigio como este. Entonces siguen las instrucciones y hacen la primera prueba con Merlín, dejando algunos de sus cabellos en muestras de agua mágica. A los pocos segundos los colores cambian y dos de ellos se iluminan con mucha fuerza. Nuestro prota lee los datos que publicó el emperador y según sus estudios significa que Merlín tiene rango S en agua y en viento por la intensidad de la luz, mientras que en magia de tierra y fuego sus niveles son más bajos. Esto lo impresiona mentalmente, pues puede que los demás no lo sepan, pero él conoce a Merlín desde bebé y es 100% real lo que aquella prueba demuestra. Son los elementos que ella más sabe usar. Esto lo ilusiona porque en la actualidad los magos inician practicando hechizos básicos de todos los elementos y con el paso del tiempo se inclinan hacia lo que mejor se les dé, convirtiéndose en magos de aquellos elementos solo por los resultados de las prácticas. Pero ahora con esta prueba sabrán qué aptitud mágica tienen desde que son bebés y eso hará que se conviertan en magos mucho más poderosos. Entonces le pide a los chicos que hagan la prueba con él. Merlín lo ve innecesario porque ya es uno de los emperadores y no hay duda de su nivel, pero los demás chicos se mueren de curiosidad por conocer el nivel de su maestro, mientras nuestro prota también quiere descubrirlo. Quiere saber si tuvo las capacidades para llegar a lo más alto posible, pues tiene presente que trabajó mucho más duro que cualquiera de los emperadores y sufrió para conseguir el lugar que ahora posee, así que espera ansioso los resultados. Pero tras varios segundos ninguno de los tubos obtiene algún color y uno de los chicos comenta que según la teoría del emperador eso significaría que no tiene aptitud mágica, algo imposible pues están ante el emperador del rayo. Nuestro prota también cree que es un error porque eso significaría que ningún espíritu lo bendeciría, así que hacen nuevamente la prueba porque puede que cometieran un error. Minutos después, los resultados son los mismos. Eftal no entiende por qué no tiene ningún color, aunque recuerda que siempre fue mucho más lento que todos los demás para aprender a usar la magia. Solo su esfuerzo incansable era lo que le hizo seguir adelante y ahora todo es más claro. Esa es la razón por la que nunca pudo alcanzar a los otros emperadores. No tiene ninguna aptitud mágica y su enfermedad justo lo ataca con más fuerza que antes. Algunos días después sigue postrado en cama tosiendo sin descanso. Merlín le ofrece algo, pero él solo le pide que no se acerque, pues siempre creyó que podría alcanzar la cima, pero tras aquella prueba la realidad lo golpeó con fuerza quitándole toda esperanza, ya que por más que se hubiera esforzado jamás podría haber superado la barrera del talento que otros sí poseían. Eso lo hace sentirse mucho más patético porque todo su esfuerzo de una vida fue en vano, simplemente porque no nació privilegiado y lamenta no tener más tiempo para poder hacer las cosas de diferente manera, aunque ahora ya es demasiado tarde y en medio de lamentos por su vida frustrada, muere. En ese momento una luz lo inunda y mira un cartel con la habilidad de segunda reencarnación. Entonces los recuerdos lo inundan, asombrándose pues había olvidado que poseía aquella habilidad tras haber muerto de manera lamentable en su otra vida. La diosa lo saluda recordándole que por su habilidad de inquebrantable fue que nunca se rindió y que alcanzó el lugar de emperador. Nuestro prota ahora lo entiende mejor y la diosa le dice que ya es momento de su segunda reencarnación, por lo cual supone que quiere una habilidad de crecimiento. Eftal lo niega ya que no será necesario pues posee todo el conocimiento de su anterior vida y con esto podrá llegar aún más lejos que antes. La diosa lo confirma pues si logró ser emperador no fue solo por su habilidad inquebrantable sino también por su fuerza de voluntad, así que supone está listo y lo envía a que inicie su nueva vida.
Al despertar, lo hace en el cuerpo de un niño de 4 años. Los recuerdos llegan a su mente de golpe recordando su conversación con la diosa y su vida anterior. Así que basta un espejo mirando el nuevo aspecto que tiene el emperador del rayo. Justo cuando su madre le da un muy buen y caluroso saludo matutino. Minutos después, mientras desayunan, nuestro prota sabe que esta vez no puede desperdiciar su tiempo porque es la segunda reencarnación gracias a la habilidad de la diosa, por lo cual sin dudarlo va de inmediato a hacer la prueba de actitud mágica, pero tras hacerla no sabe si decepcionarse, porque ya se esperaba que no obtendría ningún color y piensa que eso volverá a dejarlo en el mismo límite que obtuvo en su otra vida, pero justo un dragón inmenso surca los cielos. Luego algunos caballeros avanzan gritando que el dragón va hacia la ciudad. Eftal se asombra y piensa en ir, pero recuerda que no puede hacer nada ahora, porque es solo un niño de 4 años y aunque tiene el conocimiento, no tiene el poder de su otra vida. Algo triste porque había inventado un hechizo propio de nivel 10. En aquel momento su poder se libera y el círculo mágico aparece, desatando un rayo de gran poder que atraviesa aquel dragón y lo incinera. Eftal queda en shock, intentando entender qué sucede, pues parece que reencarnó en este mundo con la capacidad de usar el poder de su antigua vida al máximo, sin importar que ahora tiene 4 años. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen.